en este día, Padre, y queremos también darte las gracias por un año más de vida que le das a, a la hija a mi hermana, se llama, a Jocelyn, Padre, que tú la sigas bendiciendo y que sigas acompañándola en toda su vida, Padre, para que ella, Padre, pueda estar siempre a tu lado, Padre, y reciba las bendiciones del cielo. Amén. Padre, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu sea el guía, el maestro en esta noche, Padre, y que a través de él nuestra mente pueda ser iluminada. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver sabiduría de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Hermanos, esto es un significado muy lindo que nosotros debíamos de darle gracias a Dios, porque nos ha hecho entrar en esa dimensión, en esa frecuencia, diría yo también, porque esa frecuencia está conectada con el cielo, ¿verdad? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el mundo entiende las cosas de Dios? Difícilmente. La única ayuda que nosotros tenemos y que es nuestro brazo en cualquier momento es la oración, para poder traer a la familia, a los amigos, al lado de Cristo. Porque realmente el mundo está enfrascado en un solo sentido y en un solo paquete, ¿verdad? Y tristemente muchos corren en ese camino del mundo, afanados en las cosas que el mismo mundo ofrece, ¿verdad? Y si ustedes se ven, como que fueran soldaditos, el mismo corte de cabello, el mismo estilo, el mismo caminado, los mismos tatuajes, ¿verdad? Entonces, el mismo estilo de ropa. Entonces, todo eso realmente los hace súbditos del mundo, y tristemente sabemos pues que el mundo no ofrece nada para nosotros, ¿verdad? Que realmente Dios nos ha ayudado a entender y a comprender ese abismo que hay entre el mundo y Dios, ¿verdad? Y entonces, y nosotros tenemos que realmente, como hijos de Dios, estar apegados a Dios. Y si estamos apegados a Dios, estamos apegados realmente a lo que Él quiere, a su palabra, a la oración, a los cultos de la iglesia, ¿verdad? Porque esa es la dimensión, esa es la vida espiritual que nosotros debemos vivir. El Elena de White dice algo muy interesante. Dice en Hechos de los Apóstoles, en página 195, los sabios según el mundo que acuden a Cristo como pobres y perdidos pecadores, llegan a ser sabios para salvación. Pero aquellos que acuden como hombres distinguidos, enalteciendo su propia sabiduría, no recibiendo la luz y el conocimiento que solo Él puede dar, ¿verdad? Entonces, qué lindo es, porque, hermano, el orgullo humano simple y sencillamente nos aleja de Dios. Y es triste que nosotros, siendo cristianos, seamos orgullosos, que eso exista todavía en nosotros, ¿verdad? Cuando debemos de haberlo sacado de nuestra vida, pedirle ayuda a Dios, porque realmente el problema con el orgullo es que el yo no ha muerto. El yo sigue estando vivo. Y cuando eso pasa, sinceramente lo que pasa es que cuando nos bautizaron, fuimos sepultados vivos. No morimos. Y entonces, y si no morimos, no hemos obtenido una vida nueva. Jesús no nos puede dar un corazón nuevo con ese dañado que nosotros y que no queremos apartarnos de él, que seguimos aferrados a ese corazón dañado. Entonces, y ese es un problema que hay entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a morir, porque al morir al yo, simple y sencillamente Dios nos dice, Ezequiel 36 del 25 al 27, nos da un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón
nos conecta directo con el cielo. Nos ayuda a hacer una diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver el abismo que hay entre esas dos partes. Y podemos ver realmente, sentir lo que antes éramos y lo que hoy Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Entonces, pero solo en ese sentido nosotros podemos hallarle gusto a una vida espiritual. A una vida espiritual. Dice el versículo 19. Pero está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, hermanos, cuando las personas se exponen a la palabra de Dios, realmente el Espíritu de Dios obra milagros a través de su palabra, ¿verdad? Porque dice que no regresará vacía. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios es acercar a todos aquellos familiares, a todos aquellos amigos, a escuchar la palabra de Dios. Muchos de ellos, al escucharla, van a reflexionar, van a encontrar un alivio, un aliento de vida que va a cambiar sus vidas. Pero tenemos que ayudarlos a exponerse a la palabra de Dios. Y eso, si no es ahora, en algún momento el Espíritu Santo los va a usar para traerlos a Cristo, ¿verdad? Porque la semilla ya va a estar ahí. Y esa semilla, tarde o temprano, va a germinar. Pero esas obras que Dios nos ha encargado para que nosotros podamos, así como nosotros hoy estamos aquí, también ellos un día puedan estar aquí, a través de la locura de la predicación, ¿verdad? Porque el que se pone a la palabra, simple y sencillamente, hermano, está exponiéndose a que Dios lo ayude con su amor y su misericordia a entender y a comprender todo lo que está escrito en este libro maravilloso. Porque es que en este libro realmente está el catálogo de nuestra vida. O sea, es como cuando uno tiene una computadora, ¿verdad? Le dan el catálogo y allí uno ve todas las instrucciones. De igual manera este libro para nosotros, ¿verdad? Y si nosotros realmente captamos toda la sabiduría de Dios y entendemos las cosas de Dios, realmente vamos a tener menos problemas en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros amigos, donde andemos. ¿Por qué? Porque la sabiduría del cielo va a andar con nosotros por donde quiera que andemos. Y eso nosotros podemos verlo porque realmente la gente del mundo no lo capta. La gente del mundo va corriendo hacia un solo camino y ese camino no tiene, o sea, van de caída libre, ¿verdad? Son cosas de que ellos no pueden entender, pero nosotros, a los que Dios nos ha abierto el entendimiento, a los que Dios nos ha ayudado a entender y a comprender las cosas de su palabra, nosotros tenemos que actuar de manera diferente. No podemos actuar igual que el mundo, ¿verdad? Y tristemente saber entender y comprender ahorita a estas personas que no conocen a Dios, porque ese es un problema también. Muchos de nosotros queremos que ellos de un día para otro conozcan, cuando ni nosotros nos costó venir aquí. Bueno, al menos a mí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo le voy a exigir a alguien que venga de un día para otro? Y nos molestamos y nos incomodamos y no tenemos paciencia con estas personas para que llegue el momento adecuado para que el Espíritu Santo les haga el llamado. Entonces, si nosotros tuviéramos paciencia, realmente los frutos fueran otros. Y realmente pudiéramos ponerlos en el zapato de ellos, porque nosotros en un día estuvimos allí. Entonces, y Dios tuvo paciencia con nosotros. Así que nosotros tenemos que tener paciencia con a todos aquellos que todavía no conocen el mensaje. Y dice el versículo 23, ahí en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ahora,
tristemente, para nuestros hermanos judíos, para la mayoría, Cristo fue la piedra de tropiezo. ¿Pero por qué? No creen. Miren, hay algo muy lindo y la sierva del Señor lo dice claramente. Quiero leérselos. Es un texto que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 77. Dice, fíjese bien, ¿por qué los judíos tropezaron en la piedra? Mire lo que dice. Los fariseos estaban convencidos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero al confesarlo no estaban de acuerdo con sus ambiciones, con sus ambiciosos deseos. No tenían la fe que podía haberles conseguido el tesoro celestial. Estaban buscando el tesoro mundanal para ganar las riquezas, el honor, el poder mundanal. Colocaban las máximas de las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. Las riquezas de su palabra se hallaban ocultas a estas personas. ¡Wow! Tremenda cita, hermano. Tremenda cita. Porque, hermano, esto no se aplica a los fariseos, se aplica en la vida nuestra también. ¿Cuántos no prefieren la riqueza mundanal, el poder, la fama y la fortuna en lugar de estar al lado de Dios? Se nos da una oportunidad de un trabajo, allá vamos al Dios trabajo. Y no nos podemos meditar en nuestra familia, no podemos meditar que esta vida es pasajera, que pronto va a venir el fin y tenemos que rendir cuentas. Simple y sencillamente estamos exhortados, estamos, ¿cómo le podría decir? Llenos de las cosas de este mundo. Y estas cosas de este mundo nos están afectando nuestra mente. Y es realmente donde Satanás está trabajando para apartarnos de Dios, ¿verdad? Igual que los fariseos. ¿Conocían las verdades de los fariseos o no? Sí. Las conocían. Entonces, ¿y nosotros las conocemos o no las conocemos? Amén. Pero si nos perdemos, va a ser una pérdida tremenda, porque conociendo la verdad nos perdimos, ¿verdad? Entonces, y es triste que esta misma táctica Satanás la esté utilizando con nosotros. Porque cuántas iglesias hay que celebran cualquier tipo de cosa hoy. Tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Y realmente da tristeza porque muchas iglesias se les quiere abrir los ojos para que ellos entiendan y comprendan, porque no estamos hablando de cosas que nosotros inventamos, sino que ya están escritas. Porque en San Marcos 7, del 7 al 9, el Señor Jesús exhorta y habla a los fariseos claramente que dejen las tradiciones de los hombres, que guarden los mandamientos de ellos. Pero ellos nunca se quisieron aferrar a lo que Cristo dijo. Y de igual el mundo hoy, en las iglesias. Sabemos que la ley de Dios es algo que realmente tenemos que tener en nuestra mente. ¿Y qué hacemos? La hacemos a un lado. Y muchas veces metemos tradiciones de hombres y realmente ahí nos queremos aferrar. Y ahí nos queremos atrincherar en nuestra vida espiritual. Y hay gente que no le basta eso, sino que la mete en su vida y la mete dentro de la iglesia. Y es el mismo daño que se hizo en el tiempo de los judíos. El mismo daño. ¿Por qué? Porque al final, muchos de ellos se perdieron. Pero imagínense nosotros, tanto tiempo en la iglesia y leyendo la Biblia y realmente no recapacitar y saber que estas cosas simple y sencillamente dañan la vida espiritual de nosotros y de nuestros hermanos. Entonces, vamos al versículo 25. 25, vamos a ir al 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, ¿por qué sabios según la carne? Ahora dice la Biblia en Romanos 8:7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Entonces, realmente, si con la carne yo quiero entender la sabiduría de Dios, yo quiero entender su palabra, o sea, eso es imposible. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando queremos carnalmente entender la Biblia? No podemos. Por eso es triste que hay cosas tan sencillas y muchas veces no las podemos entender. Porque las queremos ver, las queremos leer en la carne, o sea, con la carne. Y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, y dice el versículo 27. Si no, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, ¿a quiénes escogió Dios como discípulos? A Aristóteles. No. Entonces, a Platón. No. Entonces, fíjese bien, hermano. Qué lindo mensaje este. Que Dios escogió a hombres iletrados, a lo más débil del mundo. ¿Qué eran? Simples pescadores. ¿Para avergonzar a quién? A los fuertes, a los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios, ellos en su entender y en su comprender, no necesitan de Dios. No necesitan de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Nunca se quieren sujetar a lo que Dios dice. Porque siempre las cosas de Dios a ellos le parecen locura. Y seguirán siendo locura siempre y cuando ellos no dejen en la soberbia y en la altivez de su corazón, no se quieran humillar a Dios. No quieran reconocer que la sabiduría del mundo está acabada. Está acabada, hermano. Ahora, y los hermanos me podrán preguntar, pero yo quiero ir a Marcos 7, 7:20. Marcos 7:20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Ahora, fíjense bien. ¿Cuál es el problema de la carne? ¿Cuál es el problema de no entender la sabiduría de Dios? ¿Se dan cuenta? Y aquí lo dice claramente y lo detalla. Y estos son los deseos de la carne. Y estos todos los traemos. Traemos una lucha dentro de nosotros. Pero simple y sencillamente, si no nos rendimos a Dios, si no le damos todo. Ahora, preguntémonos, ¿qué le damos a Dios cuando le damos todo? Nada. Y Dios sí lo dio todo. ¿O no lo dio todo Cristo? Amén. Entonces, y nosotros queremos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y pensamos que de esa manera nuestra vida espiritual se va a acercar a Dios. ¿Verdad? Entonces, Pablo dijo claramente, yo lo dejo todo por amor a Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? San Mateo lo dejó todo. Y esos San Mateo estaba aferrado al dinero. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos, era un ladrón. Pero ¿qué dijo Mateo? Tengo que arreglar mi vida con Dios. Tengo que ponerme a cuenta con el Dios. O sea, el dinero me va a perder definitivamente del lado de Dios. Y realmente a ese camino lo estaba llevando. Pero él reconoció y lo dio todo. Saqueo, lo dio todo también. ¿Y qué era? Era el mayor ladrón de los cobradores de impuestos. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Y entonces, ¿pero qué dijo Saqueo? Yo lo dejo todo y lo doy todo. Y nosotros
en vez de darlo todo, queremos ir a buscar el dinero. Y nos hallamos con la sorpresa de que muchas veces ni lo encontramos, los afanamos y hasta nos enfermamos. Y no nos damos cuenta que la fuente de la riqueza es Jesús. Que la fuente de la sabiduría es Jesús. Que la fuente de la salvación es Jesús. Que la fuente de la santificación es Jesús. Entonces realmente la pregunta es, ¿qué buscamos? ¿No creen que es más conveniente buscar a Jesús? Buscar la fuente de vida, la fuente que realmente nos puede unir al cielo, la fuente que nos puede dar salvación, que nos puede dar sabiduría. Claro que sí, es mucho que mejor. Y si Jesús escogió a pescadores, que era lo más débil del mundo, y al final, ¿qué los hizo? Grandes ministros, grandes predicadores. ¿Ganaron almas o no ganaron almas? Entonces, nosotros de lo mismo, no somos nada. Pero gloria a Dios que nos hemos rendido a Cristo. Gloria a Dios que queremos seguir su voluntad. Amén. Y eso es lo que cuenta para Dios. Porque sabemos que cuando le damos a Dios no le damos nada. ¿Cuánto vale nuestra vida? No, pues no vale nada. Ahora, lo que le da valor a nuestra vida es que se le hayamos entregado a Dios. Eso es lo que le da valor. Y dice el versículo 1 de Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es todo para nosotros. ¿Quién? Cristo. Cristo. Entonces, ahora miren lo que dice Proverbios 2. Proverbios 2:1. Proverbios 2:1. Dice: Hijito mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo esto atento a tu oído a la sabiduría. Ahora fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo Proverbios? Hijito mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora miren, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? El carácter. Y cuando yo guardo la ley, ¿qué estoy haciendo? El carácter de Dios se está reproduciendo ¿a dónde? En mí. En mí. Por eso dice, si recibieren mis palabras y mis mandamientos, ¿qué estoy recibiendo? Sabiduría de lo alto. Y eso está reconstruyendo mi mente. Está regenerando mi mente. Entonces, y cuando eso sucede, wow, hermano, imagínense tener la sabiduría de Cristo. ¿Piensan que es poco? lo máximo que un cristiano. Entonces dice, haciendo esto, atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahora, hermano, si nosotros escudriñáramos la palabra, ¿cuál fuera la recompensa? Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, claro, sabiduría de Dios. ¿Y eso se podrá comparar con algún tesoro en esta tierra? Con ninguno. Y dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallares el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el temor de Jehová? Proverbios 8:13 lo dice, ¿verdad? Leamos en Proverbios 8:13 para que podamos. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino,
La boca perversa aborrezco. Entonces, realmente cuando nosotros aborrecemos el mal que estamos haciendo, estamos temiendo a Jehová. Entonces, y miren, nada menos hoy en la mañana hablaba con un amigo. Es triste, va, pero uno se da cuenta de ciertas cosas que se hacen que no están bien, de ciertas personas. Pero uno con el tiempo puede ver la paga que esta gente recibe por hacer esas cosas que no deben. ¿Me entiende? Entonces, y le comentaba yo que como una persona en determinado momento, en determinado tiempo, se puede arruinar. ¿Por qué? Por hacer acciones fraudulentas, por engañar, por robar. O sea, en el momento no está la consecuencia. Pero con el tiempo, las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces, me está yendo mal. Esto y lo otro, pero no se dan cuenta realmente que son sus acciones, las malas decisiones, las que lo han llevado a eso. Yo no he visto a alguien que haga eso que le vaya bien. ¿Me entiende? Y muchas veces nosotros estuvimos allí y nosotros pudimos ver realmente que eso no trae nada bueno. Pero gloria a Dios que nos alejamos de eso. Pero ahora el mundo está sumido en acciones fraudulentas, en engañar, en robar, en ver cómo le sacan dinero a la gente. ¿Me entienden? Pero ¿por qué? Porque no temen a Jehová. Y si uno teme a Jehová, entonces uno dice, ya se detiene. Porque sabe que van a venir consecuencias sobre eso. Y eso lo hace reflexionar de tal manera a uno que se aparte de esas cosas y se aparte de aquellas amistades que quieren corromperlo. Entonces vamos a ir al versículo, a Proverbios 2:6, la última ahí dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría. Pero ¿cómo la va a dar? Primero, tenemos que aceptarlo. Segundo, reconocer nuestros pecados. Reconocer que estamos mal delante de Dios. Escudriñar la palabra y allí vamos a hallar los tesoros que están escondidos. Pero si no apartamos tiempo con Dios, si no oramos, si no realmente entregamos todo al Señor y queremos seguir manteniendo una vida mitad cristiana y mitad mundanal, no va a resultar en nada. Y al final, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga? Nos vamos a perder, pero yo prefiero mejor seguir en el camino recto porque allí voy a dar bendición, allí voy a perseverar y voy a hallar salvación y vida eterna y voy a vivir una vida